Ok. Hola, mi nombre es Ignacio y junto a Rodrigo vamos a hablarles sobre nuestro proyecto semestral, el cual se titula Modelo de predicción de éxito de canciones basado en descriptores de audio. Los objetivos de este proyecto consisten en predecir las características que vuelven a una canción exitosa. Para esto, escogimos usar descriptores de audio y queremos realizar un análisis delimitando la región donde las canciones hayan tenido éxito, en base a justamente sus descriptores de audio. Para esto vamos a optimizar la forma en la que se describe la canción con este propósito. La pregunta de investigación fue, ¿qué requisitos debe cumplir una canción en términos de estos descriptores para estar? Y para hacer esto optamos por un modelo matemático. Se tiene un vector para cada canción con cada descriptor, cualitativo en el sentido de los descriptores que ya propone Spotify, los cuales serán tratados más adelante, y cuantitativo en términos de propiedades de la onda de la canción. Y además contamos con la posición en el ranking, lo cual va a poder describir un punto dentro de este espacio de n dimensiones que ya vamos a describir, y el cual tiene la característica de ser siempre creciente en su ranking, el cual denominamos Z a partir de ahora. Se buscará delimitar la región en la que se encuentran las canciones más famosas. Vale decir, si los datos fueran estos puntos verdes que se ven en el gráfico, queremos encontrar la mínima línea roja que contiene todo esto. Y por lo tanto, debido a la forma que se puede apreciar, se va a tratar de un SOCP en varias dimensiones. El modelo matemático tentativo, por lo tanto, va a ser relativamente simple. Se buscará este cono más pequeño que contenga todos los puntos y por lo tanto vamos a minimizar una función con los pesos. Estos alfas van a ser los descriptores de la canción, los cuales van a provenir de las dos diferentes fuentes de datos de las que ya hablaremos, y van a tener que cumplir esta restricción de ser menores o iguales en su norma a esta z, que es su posición en el ranking. Y además todos los pesos tienen que ser positivos debido justamente a la naturaleza de las variables. Es un problema de minimización debido a que se va a tratar con la cantidad negativa y queremos maximizar estos valores. Por último, los descriptores fueron escogidos en términos de relevancia para el modelo. Ya se va a ver por qué. Bueno, dentro de los datasets que utilizamos para poder entrenar nuestro modelo es principalmente desde la API de Spotify. Spotify posee una API bastante grande con muchas direcciones en las cuales uno puede acceder para obtener información. Y nosotros ocupamos la información de los top de las 100 canciones más escuchadas en el 2020, en un principio. Y la gracia es que también podemos pedirle a la misma API un vector de descriptores, o sea, una lista, que están relacionados a eh, características cualitativas de la canción. Por ejemplo, la danzabilidad, el tono, la energía, la acusticidad, la vivacidad, por ejemplo, entre otros. Y también de la API nosotros podemos obtener un preview de 30 segundos representativo de cada una de las canciones y con esa señal de audio de 30 segundos procedemos a obtener 11 descriptores analíticos calculados por nosotros y por algoritmos propios. Entre estos está el centroide, por ejemplo, el valor RMS, la curtosis, el centroide espectral, por ejemplo. Y al final, esta lista de 11 descriptores se añaden finalmente a los 12 descriptores de la API de Spotify. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero que todo, buscamos la playlist top de Spotify y a cada una de las canciones hacemos una consulta de datos a la API. Y de aquí se obtienen dos resultados. Primero que todo, obtenemos el vector de descriptores de Spotify y en el segundo lugar, como dije anteriormente, la señal de audio. Ahí está, la procesamos y luego obtenemos un vector de descriptores compuesto por ambas fuentes. Estos dos vectores de descriptores se concatenan y al final para cada canción se concatenan también verticalmente, formando así una matriz. Esta matriz de descriptores entra al problema de optimización en Julia y luego resolvemos el problema de optimización, obtenemos las variables óptimas del cono y con eso mismo podemos proceder después a estimar el nivel de popularidad de una canción.
Todos los cuadraditos en azul eran en Python y los rojos en Julia. Como antes se mencionó, la extracción de descriptores y la generación de datos, la conexión con la API se hizo con Python, con una librería que se llama SpottyPy. Y también se resuelve el problema de optimización usando EPUB por la facilidad que otorga en los problemas no lineales de Julia, en particular este SOCP. Entonces, en resumen, se obtuvieron los descriptores para cada una de las 100 canciones y también los cálculos que hicimos nosotros fue para cada uno de estas previews de 30 segundos. Al final tenemos un vector de 23 entradas de descriptores por cada canción, que son 11 calculados por nosotros, 12 por Spotify, y al final la lista tendrá en su primera coordenada la posición del ranking. Así podemos hacer que sea una de las variables finalmente que están perteneciendo a nuestro modelo. Ahora, en cuanto a los valores obtenidos al correr este modelo, lo hicimos en dos partes en primera instancia. La primera fue con los datos de Spotify. Se realizó un experimento utilizando solo estos datos y se obtuvieron los pesos mostrados en la imagen. Se va a observar que algunos de ellos tienen muy poca relevancia para el modelo, como ese por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 12, por lo cual esos finalmente podrían llegar a ser ignorados, aunque escogimos no hacerlo por temas de exactitud. Por otro lado, probamos esto mismo con solo los descriptores que creamos nosotros, y bueno, se puede ver que si bien existen estos valores muy pequeños, adquieren más predominancia otros valores, en particular ese 40,42, 15,72, lo cual corresponde justamente a descriptores que se calcularon acá. Y bueno, yendo a una interpretación de estos resultados, tenemos estas dos cosas. Por un lado, los datos comprimidos implican mucha importancia del dato, y datos dispersos, por el contrario, implican poca relevancia de ese dato en particular. Las pendientes bajas también indican poca relevancia del dato, y pendientes altas indican que se requiere mucho de ese dato para poder tener alguna especie de peso. Con esto en mente tenemos estos dos ejemplos, como es el caso de la danzabilidad, en la cual podemos ver que se mantiene relativamente constante y que su pendiente es muy baja, lo que significa que una canción no tiene que ser necesariamente bailable para poder gustar mucho, al menos en el año de estudio. Por otro lado, la vivacidad sí resultó ser un factor importante. Se puede ver que tiene una pendiente mejor. Y bueno, aquí se mostraron una cantidad menor de datos para poder apreciarla. Y se tiene que este valor efectivamente es relevante debido a que la gente aprecia más esto al nivel de escoger una canción favorita. Aquí un ejemplo que calculamos individualmente en una canción, por ejemplo, Zafaera de Bad Bunny. Eh, los resultados que tuvimos fue que al utilizar solamente los datos de Spotify, o sea, los descriptores de su API, se hizo una ponderación de los pesos calculados y se obtuvo que debería estar ubicada en el número 41. Luego, al utilizar el modelo compuesto por todos los descriptores, se obtuvo una posición estimada de 171. Y al final, la posición real de ese año fue el número 43 de la canción. Entonces podemos decir de que al final el modelo con los datos de Spotify, de su misma API, funciona bastante bien. La siguiente pregunta que nos planteamos fue, ¿qué pasaría si hiciéramos más de un periodo de tiempo para esto? Y bueno, en esto nos pasamos en un estudio realizado por Burrow y compañía en marzo de este año 2021, que plantearon la pregunta, ¿la digitalización lleva a la música a homogeneizarse? Y bueno, según su investigación, durante el periodo de creación de iTunes y YouTube, la música sí tendía más o menos hacia los mismos parámetros. Sin embargo, luego con la llegada de los servicios de streaming como Spotify o Tidal, esto llevó a una diferenciación y la música dejó de ser tan similar entre sí. Y para evaluar si esto tenía algún sentido en relación a nuestra investigación, probamos con la norma de los conos, la norma en estas 23 dimensiones que mencionamos anteriormente, y notamos lo siguiente. Probamos por décadas para el 80, 90, 2000, 2010 y el año 2020. Y nos dimos cuenta de que al 2000 había un aumento en cuanto a la diferenciación, sin embargo existe una caída. Esta caída justamente coincide con lo que mencionaba el autor. En la flecha azul y roja vemos el año de creación de iTunes y de YouTube, y sin embargo también podemos ver un aumento para el año 2020.
En la flecha negra podemos ver la creación el año de creación de Tidal. Esto se condice con lo propuesto por el autor. Sin embargo, no queremos aventurarnos a sacar conclusiones debido a que los datos del año 2020 tienden a ser más altos debido a que estamos comparándolos con el mismo 2020, a diferencia del resto de canciones que la estamos comparando con una década completa, por lo que consideramos que necesitaríamos más información para poder establecer alguna especie de conclusión. Ahora, sobre las conclusiones de nuestro trabajo, se propuso una metodología para modelar el éxito de las canciones con respecto a los descriptores. Los descriptores clásicos resultaron ser suficientes por sí solos, y añadir factores analíticos solo va a distorsionar estos resultados anteriores. Esto se pudo ver con el ejemplo de Sapphire. La metodología propuesta podría añadir fuerza al estudio antes mencionado, aunque se necesitaría trabajar con más datos. Por ejemplo, con el top 100 semanal, o como ellos mencionaban, considerar este top 100 para mes a mes en lugar de década como lo hicimos nosotros. Sin embargo, esto requeriría una cantidad considerable, una cantidad más considerable de tiempo. Finalmente, solo por diversión, implementamos nuestro algoritmo con los descriptores únicamente de Spotify para la canción Los Malbeques sacada este año, y se obtiene que en caso de haber salido esta canción en el año 2020, hubiese estado en la posición 2 o 3, obteniendo un rango de 2.62. Estas son las referencias, las cuales también se encuentran disponibles en el informe. Muchas gracias.